Sí, doctora, y soy perfecto. Ok, bueno, muy bien. Entonces, igual como te había dicho, Emily, si quieres estar en la clase, pues todo bien, ¿verdad? Puedes estar perfectamente y ahí participar como usualmente lo hacemos. Y si no, pues puedes dejar la grabación iniciada para que quede y de respaldo para ustedes también y a los demás compañeros. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre unos temas que teníamos pendientes de reponer por una semana de incapacidad que había tenido. Entonces, los temas que nos compete resolver hoy era el de violencia intrafamiliar y el de algunos conceptos de infanticidio y aborto desde el punto de vista médico legal. Bueno. En cuanto a la violencia intrafamiliar, ¿ok? Una de las cosas importantes es entender, ¿verdad? El concepto de violencia, ¿verdad? No solamente del aspecto traumatológico, como lo hemos venido desarrollando en esas primeras clases que tuvimos de traumatología, ¿verdad? Donde teníamos que analizar el tipo de lesión, ¿verdad? El tipo de trauma, la relación causal, etcétera, ¿verdad? En este caso vemos una violencia ya utilizada como tal en un medio determinado, ¿verdad? Que en cuanto propiamente el concepto de violencia es el uso intencional de la fuerza o incluso el poder contra uno mismo, este, ya sea en grado de tentativa o efectivo o hacia otra persona, grupos o comunidades, que cause o que pueda causar. ¿Ok? Eso es algo también muy importante porque muchas veces a nosotros se nos cuestiona el hecho de la ausencia de lesiones, ¿verdad? Y que descarte los traumatismos, ¿verdad? Pues eso va a depender, este, de forma proporcional a la energía de ese traumatismo y a los elementos que se encuentren involucrados. El hecho de que una persona no tenga una determinada lesión, ya sea una contusión simple u otro tipo de lesión, no descarta que haya tenido un traumatismo a ese nivel. ¿Ok? Eso en cuanto a lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones en el desarrollo, abandono e incluso la muerte. Estas últimas, ¿verdad? Principalmente en el enfoque que se habían desarrollado en los temas de síndrome del niño agredido, principalmente en aquella forma de agresión de tipo pasivo. ¿Ok? En cuanto a la clasificación de la violencia, podemos tener violencias interpersonales, violencias colectivas o autoinfligidas, a lo que va a corresponder a estos temas que ya vimos, ¿verdad? Porque al ser esta reposición, se está viendo después, son principalmente a esos grupos vulnerables en la familia, que son la violencia contra la mujer, la infancia y adultos mayores, ¿ok? Ahora, dos puntos importantes. Cuando hablamos de los conceptos de violencia de género y violencia doméstica, tenemos que tratar de entender y poder diferenciar esas aristas que significan la diferencia entre estas dos, ¿ok? Porque muchas veces nosotros como profesionales en salud la utilizamos de forma indiferente. Más sin embargo, propiamente el concepto no significan exactamente lo mismo. Pueden ser pueden contrastar en un mismo caso, ¿verdad? O ser concurrentes, pero no quiere decir que en todos los casos signifique lo mismo, ya que una violencia de género, la violencia de género viene a ser dada por un tipo de agresión en donde lo que media es un determinado grado de superioridad que se ha construido principalmente por concepto social. ¿Ok? Entonces, que sea una determinada agresión de un tipo porque es de un determinado género. ¿Ok? Ya porque es hombre o porque es mujer, etcétera. Mientras que la violencia doméstica es cualquier tipo de violencia que pueda existir siempre y cuando los que están involucrados tienen una relación o ya sea un vínculo familiar o íntimo entre las personas involucradas. E incluso, ¿verdad? Este vínculo de afinidad puede subsistir aun cuando haya finalizado la relación que lo originó. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, una persona se separó, se divorció, y esa expareja la agrede posteriormente, sigue siendo una violencia doméstica, aunque ya no estén conviviendo, ¿verdad? Ya que existe ese precedente de vínculo o de relación íntima. ¿Ok? Luego, en cuanto a la violencia doméstica, se considera como el maltrato que ocurre entre personas ligadas por vínculos consanguíneos afectivos, lo que constituye un problema social y médico legal. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué social?
si eso es un problema en la familia, pues ya vamos a ver ciertas repercusiones, ciertos estados clínicos que pueden ir presentando este tipo de personas y que pues eventualmente van a llegar a tener una afectación en otras áreas de la sociedad. Entonces, la agresividad es una conducta que en la palabra o acción se dirige a otra persona con la intención de producirle un daño, ya sea moral, físico, psicológico, etc. Al desarrollarse las relaciones familiares en la intimidad, estas conductas quedan ocultas al entorno y eso hace que pueda dificultarse su detección. Entonces, la violencia doméstica, ¿verdad? Va a tener ciertas características, ¿verdad? Por las cuales puede incluso que no se reconozca apropiadamente la magnitud o el alcance de la misma. Por ejemplo, de que hay una tendencia a mantenerse oculta por considerarse que la familia es un ámbito privado, que no todos los casos se denuncian por temor a represalias, una tendencia a la repetición, ya que el agente agresor usualmente convive, ¿verdad? Con la persona agredida, tolerancia de la víctima, ya sea por miedo, indefensión, entre otros, variabilidad de las formas de agresión, dificultades para su investigación, por una falta de un sistema eficaz o escasa sensibilización del personal sanitario, que eso es parte de los objetivos que se pretenden con este tipo de clases, de que ustedes conozcan mejor el diagnóstico y se sensibilicen para posteriormente tener una mejor capacidad de detección. ¿Ok? Ahora, hablemos de los tipos de violencia. Y al igualmente, como hemos desarrollado otros temas, esta no es la excepción. ¿Verdad? Aquí podemos encontrar violencias psicológicas, ¿verdad? Que vienen a ser acciones destinadas a manipular, amenazar, ¿verdad? De forma directa o indirecta que implica un perjuicio en la salud psicológica de la persona. Tenemos también agresiones físicas, agresiones de tipo sexual, como las que ya hemos desarrollado en seminario, y otras agresiones, por ejemplo, las patrimoniales, cuando lo que se ve comprometido principalmente es ese recurso, ¿verdad? Principalmente económico destinado a satisfacer las necesidades básicas de una determinada persona. O también tenemos otros tipos de violencia un poco menos frecuentes, pero que también existen, que son la extendida, que es cuando esta persona agresora no agrede directamente a la persona, sino que a otros cercanos a ella, ¿ok? Con la vista de conseguir sus objetivos, ¿ok? Ahora, ¿qué hace diferente la violencia doméstica de otras formas de agresión? Por ejemplo, que la víctima desea escapar de esa violencia, pero que al mismo tiempo anhela permanecer en una familia, ¿ok? Diferente, por ejemplo, cuando hay una agresión de un tercero, ¿verdad? Que no conocemos, pues en ese momento no va a existir esa intención o ese anhelo de permanecer en ese sitio. Luego, el afecto y la atención pueden coexistir con la violencia y el abuso, ¿ok? Luego, es mayor el riesgo de que se repita si quien te agrede es un miembro de la familia. Ahora, la intensidad de la violencia tiende a incrementarse, es decir, no es necesario que inicie, ¿verdad? Con una agresión física abrupta, ¿verdad? Pero sí puede ir escalonando hasta llegar al mismo, ¿ok? Y es una de las formas más frecuentes y peligrosas de la violencia, justamente por estas características. Ahora, factores de riesgo que se han enunciado para este tipo de violencia. Esencialmente, ser mujer, por el tema de la violencia de género, la prevalencia es mayor que en hombres que agreden a sus parejas, en comparación de mujeres que agreden a los hombres. ¿Ok? Haber permanecido en una familia donde hubo violencia doméstica, el uso de alcohol o drogas y la separación conyugal. ¿Ok? Ahora, el consumo de alcohol no es una causa, ¿verdad? Puede ser un factor añadido, pero no es una causa, lo que hace que evidente al comprobar el incremento de agresiones que se producen los fines de semana. Para algunos autores no existirían trastornos mentales en los agresores más que el del 20% de los casos, en los que se puede mencionar psicosis por celotipia o trastornos graves de personalidad, manipulación, falta de empatía, ausencia de sentimientos de culpa o e, eh, consumos impulsivos. Durante los primeros años de relación se producen más agresiones con posterior detrimento, así que la edad preponderante de la víctima se sitúa entre los 20 y los 40 años de edad habitualmente. ¿Cómo podemos
establecer causas de violencia de género, porque si nosotros analizamos propiamente el concepto, ya vamos a entender de que es un elemento complejo y multifactorial. ¿Ok? Las raíces se asientan en función del género y la aceptación de la violencia. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferentes conceptos de género en diferentes regiones de la sociedad o zonas de la sociedad, en donde incluso algunas han tropicalizado la violencia o ven la violencia como un medio de solución. ¿Ok? Cuando esto no debería ser así. Entonces, si queremos entender el género, como le decía anteriormente, es la propia estructura social sustentado en valores y creencias respecto al papel de la sociedad que le ha asignado tradicionalmente a un hombre o una mujer. La OMS utiliza un modelo que le llaman ecológico para explicar un conjunto de causas y factores, como es este, que hay factores a nivel individual, a nivel de relación con otras personas, a nivel comunitario y a nivel social. Y en donde podemos ir tratando de separar cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, en el individual hay antecedentes de conductas violentas o de autodesvalorización, que ya es algo propio de esa persona. Aspectos personales de sus relaciones familiares o conductas adictivas o situaciones de crisis individual. A nivel relacional tenemos un ordenamiento, por ejemplo, en entorno es la figura masculina, en donde la relación con nuestros cercanos pueda ir en relación a que lo que corresponda o el patrón a seguir sea una figura masculina, la dominación económica sea masculina o la legitimización de la violencia como forma de solucionar esto, ¿ok? Y que no se pueda hacer de otra forma. Luego, a nivel comunitario, pertenencia a grupos o redes en los que se reivindique que la violencia como ejercicio del poder o aislamiento social y familiar. ¿Qué quiere decir? Que el que va a dar la cara de esa comunidad siempre es una figura masculina y eventualmente todo lo demás debe de aislarse. Y ya a nivel social, normas que otorgan al hombre control sobre el comportamiento de la mujer, ¿verdad? Aceptación de la violencia como una solución de conflictos, noción de la masculinidad ligada a la autoridad o ideación del amor romántico, ¿verdad? O la agresión, ideación del amor romántico. ¿Ok? Entonces, dos factores epidemiológicos más importantes para la aparición de la violencia son la desigual posición de la mujer en las relaciones tanto personales como sociales y la existencia de una cultura de la violencia y su aceptación de resolución de conflictos. ¿Ok? Y eso es algo que puede parecer sencillo, pero al momento de la práctica, ¿verdad? Y cuando ya esto sea construido en una sociedad, ¿verdad? De una forma de larga data, esto es un poco más complejo y amplio, ¿verdad? Desligarse de estos elementos. ¿Ok? Ahora, esto no ocurre, ¿verdad? De un paso a otro, sino que esto es un proceso. ¿Ok? La violencia de género, ¿verdad? En la relación de la pareja, usualmente lleva un efecto continuado, ¿verdad? De conductas violentas con el fin de conseguir el control y la sumisión, comenzando inicialmente de forma insidiosa y sutil, y luego aumentando en intensidad. El control de la víctima con el fin del aislamiento social, teniendo progresivamente el maltratador como único marco de referencia. Y la violencia física, las agresiones o la muerte nunca van a ser la primera manifestación. Es por eso que muchas veces esa confusión, ¿verdad? O aceptación por parte de las víctimas en este tipo de casos. Entonces, tenemos también un patrón que le llamamos pirámide de violencia, en donde en la base, ¿verdad? Vienen a ser aquellos elementos insidiosos, ¿verdad? Que muchas veces pueden parecer superfluos o de poca importancia, ¿ok? Pero que estos van a dar van a abrir ese portillo, ¿verdad? Para que progresivamente se empiecen a aparecer ciertas conductas violentas, inicialmente de baja intensidad y luego de mayor, ¿verdad? Llevando incluso, ¿verdad? Hasta la punta del mismo en su forma más grave de manifestación, que suele ser el homicidio, ¿verdad? O que también lo reconocemos muchas veces como el femicidio. ¿Ok? Entonces, eventualmente, si por ejemplo vemos las primeras, ¿verdad? Las actitudes a nivel de la base de esta pirámide, dice
adjudicarse el mando, imponer sus ideas y gustos, invadir el espacio físico, sobrecarga con tareas domésticas, que muchas veces esto, si nosotros lo analizamos, es algo que eh, por la propia cultura la persona lo puede ver normal, ¿verdad? Pero vea que ya incluso ahí ya se está construyendo, ¿verdad? Socialmente esa base que da pie o da inicio a esta pirámide de violencia. Luego hay otras de baja intensidad como actitud intimidatoria, no tener en cuenta su opinión, presiones, control del dinero, etcétera, y así progresivamente hasta eh, poder llegar en algunos casos hasta el término de la muerte. Ok, aun cuando se identifican conductas de abuso, es difícil romper ese silencio y salir de la situación. Y ustedes dirían, bueno, ¿y por qué otra vez? ¿Verdad? Recuerden que esto no es solo un problema de la persona, sino que tiene muchos aspectos en este modelo ecológico que vimos, desde individual, relacional, familiar, ¿verdad? Y comunitario. Entonces, socialmente, ¿verdad? En ese aspecto comunitario se le adjudica a la mujer la responsabilidad de mantener unida la pareja y la familia. Entonces, los sentimientos de culpabilidad se generan en la mujer. Una de las razones que nos ayudan a entender el mantenimiento de situaciones de violencia en la pareja durante años es que las formas iniciales de violencia son sutiles y normalizadas en los comportamientos sociales y de la sociedad tradicional. Entonces vuelve otra vez, ¿verdad? Ese concepto de género de la construcción social. Entonces, el desarrollo temporal del progreso no es lineal, sino que suele ser en forma cíclica, ¿ok? Pero ¿qué pasa con ese ciclo? Que ese ciclo aparece una y aparece otra vez, ¿verdad? Pero cada vez que gira ese ciclo, vuelve a incrementarse en intensidad. ¿Qué quiere decir? Que es progresivo. Entonces, es un desarrollo cíclico y progresivo, repitiendo diferentes etapas. ¿Cuáles etapas? Estas tres que son la acumulación de tensión, la exposición de la violencia y luego la reconciliación. Que la acumulación de tensión es básicamente actitudes que están previos al maltrato, ¿verdad? Como puede ser cambios de su estado de ánimo, la víctima se trata de controlar la situación evitando confrontación, ¿verdad? El maltratador produce nuevas demandas, dice que la víctima no sabe cómo solucionar, generando dudas y ansiedad, llegando hasta el momento de la exposición violenta, que suelen ser agresiones, que como dijimos, inicialmente pueden ser sutiles, verbales, luego físicas y luego de mayor afectación. Y después hay un periodo de reconciliación, que es donde el maltratador manifiesta arrepentimiento y promete cambiar, ¿verdad? Y esto ocurre muchas veces y hace que cada vez estos ciclos, ¿verdad? Vayan incrementándose en intensidad, ¿verdad? Más o menos lo vemos de esta forma, ¿verdad? Entonces tenemos la tensión, que hay insultos, amenazas, ¿verdad? Demanda se refiere aquí a tareas, ¿verdad? No una demanda judicial. Y luego la exposición, que ya es agresión física, sexual, denuncias, incluso muerte, y la etapa de luna de miel, de arrepentimiento, perdón, etcétera. Muy bien. Todo esto, ¿verdad? Que está ocurriendo en ese ciclo en forma progresiva puede traer consecuencias, ¿verdad? Que ahorita las vamos a ver. También tenemos tres momentos críticos en los que se incrementa ese riesgo de la violencia. Uno es cuando la mujer toma la decisión de separarse y se lo dice a a la pareja. Otra es cuando interpone la primera denuncia y la otra es cuando solicita medidas de protección. ¿Ok? Usualmente el perfil del agresor, ¿verdad? Vienen a ser adultos, casados o convivientes con la víctima que en la mayoría de los casos no tienen comportamientos agresivos fuera del ámbito familiar. Y suele tratarse una persona con una personalidad agresiva y un 16% se trata de alcohólicos. Y pueden tener características como estas, que niegan o minimizan la violencia, culpan a sus compañeros de su propia conducta. Algunos tienen problemas con alcohol o drogas, baja autoestima o insatisfacción e inseguridad, temperamento colérico, ánimo depresivo, mentirosos y se perciben como víctimas y siempre están a la defensiva. Algunos mitos y realidades, ¿verdad? Esto se los voy a dejar acá para que ustedes puedan compararlo, ¿verdad? Y darse cuenta de, de lo que muchas veces la sociedad, ¿verdad? Trata de construir, ¿verdad? Pero en forma de mito.
Bueno, por ejemplo, en el cuarto de arriba hacia abajo dice, si la esposa es paciente y se muestra complaciente, el agresor cambiará y detendrá su violencia, ¿ok? La realidad es que los agresores se muestran violentos para mantener el poder y el control. No es ni siquiera una, una, una cuestión de comportamiento de la pareja, ¿verdad? Y no tiene relación con el comportamiento de la mujer y su relación de pareja. ¿Ok? Y aquí hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, el segundo de arriba hacia abajo dice que los hijos necesitan un padre aunque él sea violento, ¿ok? La realidad es que toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia. Los niños que viven en un ambiente violento presentan más problemas emocionales de conducta que los que viven en ambientes sin violencia, ¿ok? Ahora, en cuanto a las consecuencias, ¿verdad? Que dijimos que todos estos ciclos en forma progresiva y cíclica iban a provocar. A nivel físico, por ejemplo, podemos tener en un escenario de forma aguda, ¿verdad? Pues lesiones agudas, traumatismos, ¿verdad? De diferente naturaleza. También secuelas, ¿verdad? Como cicatrices, cataratas traumáticas, pérdida de audición, pérdida traumática de piezas dentarias, etcétera. No hay lesiones patognomónicas de maltrato, pero sí hay ciertas características y localizaciones frecuentes. Las somatizaciones, ¿verdad? Que es esa manifestación de dolencias, ¿verdad? Pueden estar asociados a ese estrés crónico, trastornos gastrointestinales, colon irritable, vómitos, dolor de espalda, torácico, patología neurológica recurrente como cefaleas, entre otros, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vayan a tener un paciente o una paciente, ¿verdad? Esa paciente policonsultante con poca respuesta al tratamiento de base, pues también tenemos que irnos haciendo esa idea de esa posibilidad de consecuencias físicas ante este tipo de diagnóstico. Entonces tenemos acá también, dice bilateralidad de las lesiones, mayor frecuencia en cabeza y cuello y rostro, dice estigmas unguiales, mordeduras, quemaduras, lesiones a la defensiva, quimosis en diferentes estados evolutivos, fracturas en huesos nasales, dientes o mandíbula, desgarro en el lóbulo de la oreja por arrancamiento de pendiente, ruptura timpánica o incluso lesiones a nivel genital. Tenemos otras consecuencias a nivel de la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, que hay mayor frecuencia de enfermedades de transmisión sexual, cáncer de cervix invasivo, ¿verdad? Más cuando hay una ausencia de control de papas, ¿verdad? Más si está estigmatizado, ¿verdad? El tema de que no se valore con un médico hombre o etcétera, ¿verdad? Aumento de síntomas de sangrado vaginal, los ciclos menstruales irregulares, dolores pélvicos, dispareunia, aumento de embarazos no deseados o inicio de controles prenatales tardíos, ¿verdad? Si ustedes en algún momento van a laborar, ¿verdad? En atención primaria, van a ver que estos son uno de los elementos que más se evalúan, ¿verdad? Esos embarazos que se inician su control de forma tardía, es decir, embarazos no planeados, ¿verdad? O que eventualmente no había un interés como tal en el cuidado, abortos a repetición, entre otros. Y otras más, ¿verdad? Que son consecuencias psicológicas que pues tenemos una variedad amplia, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, el último punto que dice el síndrome de adaptación paradójica, ¿verdad? Eso quiere decir que acepta paradójicamente, ¿verdad? Que, eh, que ella es el problema, ¿verdad? Entonces es como el síndrome de Estocolmo, donde hay una anestesia emocional con desconexión de sus sentimientos y aceptación de sumisión y autoculpabilización e incluso justificación y que tiende a defender a ese agresor. Otras consecuencias sociales, y vemos que entonces pasamos no solamente de tener consecuencias personales a nivel físico y a nivel sexual, ¿verdad? Y psicológico, sino que también trasciende la sociedad. ¿Por qué? Porque suele haber una pérdida de su red social o aislamiento. Suelen haber desempleos, disminución del nivel socioeconómico, deterioro en la calidad de vida y algunas veces cambios frecuentes de domicilio o desarraigo social de la mujer y aumento en la utilización de servicios sanitarios, ¿verdad? Y ahí viene, ¿verdad? Ese elemento que se vuelve un problema de salud pública también, ¿ok? Ahora, ¿qué hacer cuando se debe de asistir, ¿verdad? O atender a ese tipo de personas?
¿ok? Entonces se encuentran implicados tanto en servicios médicos asistenciales como los periciales, en el caso de nosotros en medicina legal, tanto para la detección como para la salvaguarda de las víctimas. El médico asistencial debe de sospechar ante diversas actitudes una potencial existencia de maltrato. Los indicadores pueden ser tanto de la sintomatología como de la actitud de la víctima o del agresor. Entonces, en los protocolos, lo ideal, ¿verdad? Es tomar una muy buena historia, ¿verdad? Una muy buena historia clínica y además informar sobre la posibilidad que tiene de denunciar ante este tipo de hechos. Luego, hacer un buen examen físico, ¿verdad? Es decir, documentar la existencia de lesiones, ¿verdad? Tanto al tipo, localización, el número, la ubicación, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que quede bien constatado al examen físico de esa atención, ¿verdad? En la exploración dice que también se deberá tomar en cuenta cómo está el estado de ánimo, el estado general de las ropas, etcétera. Se pautará el tratamiento y luego, una vez que se documenten todos los datos, se remitirá a un juzgado o fiscalía de la zona, ¿verdad? Para que ésta pueda o esté enterada de que puede poner esa denuncia. Ahora, en cuanto a la evaluación pericial, que esto ocurre ya cuando la persona interpone la denuncia, ¿ok? Lo principal es su objetivo primordial, que es la valoración médico-legal en la producción de una prueba, es decir, determinar la existencia o ausencia de elementos que conduzcan a la comprobación de los hechos, para que puedan presentarse en defensa de las víctimas ante un proceso de juicio, ¿ok? Por tanto, se debe elaborar un informe pericial de alta calidad tanto en su base científica como en su método, que debe de responder a la petición que el juzgado considere necesario en cada caso. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Verificar las lesiones, correlacionarlas con la historia narrada, establecer un pronóstico e indicar estudios complementarios en el caso de que sea indispensable. Entonces, el perito explica los motivos que sustentan su criterio, estableciendo o descartando expresamente la relación de causalidad entre el supuesto evento generador y las consecuencias gravosas para la vida o la salud física o mental. Y se debe identificar el contenido de elementos de la prueba, ya sea lo narrado, los datos médicos analizados, que muchas veces son las notas médicas de ustedes, el examen físico y algunas pruebas conexas, para que así se verá de forma completa, clara, precisa, lógica y detallada. ¿Ok? Entonces, ahora bien, se debe entender que la realización de tal pericia no supone la demostración del hecho. ¿Por qué? Porque nosotros no estuvimos en el hecho como tal, sino solo una conclusión fundamentada en forma científica en términos de probabilidad y con la precaución establecida de la complejidad y variabilidad del caso. ¿Ok? Y básicamente, eso también es para recordarles que hace el pasado 25 de diciembre, de noviembre, perdón, se celebra el Día Mundial contra la Violencia de Género. Y esto por acá. O sea, y, ¿mm? Muy bien. No sé si estás ahí, Emily. Muy bien. Voy a continuar. Ok, con los otros dos temas que nos quedan pendientes, tenemos el aborto y tenemos el infanticidio. ¿Ok? Con el aborto y el infanticidio, ¿verdad? Aquí hay que tratar de entender de lo que vamos a hablarlos es desde un punto de vista médico-legal. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ser una clase o un desarrollo de la clase en forma tradicional, como lo habitualmente lo vemos en la universidad, ¿verdad? En nuestras rotaciones de ginecología y obstetricia. Entonces, en cuanto al aborto, ¿ok? El aborto, ¿verdad? Etimológicamente, aborto proviene del latín abortus, que significa no nacer, ¿ok? Entonces,
en el término médico legal va a arraigarse en este concepto, ¿verdad? Entonces, que básicamente viene a ser esa interrupción para el momento del nacimiento. Pero hay que entender también el concepto de nacimiento, porque el concepto de nacer o nacer vivo, ¿verdad? Es ya cuando ese producto de gestación se separa de el vientre materno y de forma independiente, este logra tener su pulso, que habitualmente es a nivel del cordón umbilical, respiración espontánea y estimulación muscular refleja. ¿Ok? Entonces, cuando la muerte ocurre antes de este concepto, se va a reconocer como aborto de, independientemente de la evolución del embarazo, de la edad gestacional que tenga esa persona. ¿Ok? Entonces, como dice acá, dice el aborto, la víctima muere dentro del útero, dice, o como indican los juristas en el claustro materno, esto diferencia con el antiguamente denominado infanticidio, que hoy se conoce como homicidio del recién nacido, donde la víctima muere poco después de nacer. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista médico se conoce la interrupción del embarazo cuando el feto no es viable, ¿ok? O que tenga una potencial de vida autónoma fuera del útero. Generalmente se reconoce como antes de las 20 semanas de gestación o que tenga un peso de menos de 500 gramos. Pero ese criterio de falta de viabilidad de orden cronológico pierde su valor desde el punto de vista médico-legal. ¿Por qué? Porque dijimos que desde el punto de vista médico-legal lo que interesa diferenciar es el concepto de aborto o el concepto de infanticidio. ¿Ok? Entonces, de infanticidio es aquel que muere cuando ya tuvo, cuando ya fue nacido vivo. ¿Ok? Mientras que aborto es todo lo anterior independientemente de la edad gestacional. Entonces, desde el punto de vista del Código Penal de Costa Rica tenemos diferentes conceptos de abortos. ¿Ok? Como el aborto con o sin consentimiento, el procurado, el honoris causa, el impune o el culposo. ¿Ok? Que esto, ¿verdad? Pues eventualmente ya va a tener que clasificarse mediante la autoridad judicial el caso que se trate de investigar. Ahora bien, para efectos desde el punto de vista médico legal y desde el punto de vista práctico, podemos clasificar los abortos en cuatro grupos, ¿verdad? Que tenemos el aborto terapéutico, el aborto accidental, el provocado o el espontáneo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros analizamos, ¿verdad? Tenemos que tener la idea de tratar de resolver o encasillar ese caso en alguno de estos cuatro grupos cuando se trate de un aborto. ¿Ok? Recordemos que los abortos espontáneos es un problema relativamente común, ¿verdad? Porque ya dice que puede ocurrir entre un 15 y un 40% de las concepciones y pueden tener causas que son de origen este, de complicaciones propiamente de la salud, factores genéticos, anatómicos, defectos hormonales, entre otros, ¿ok? Y que no tienen nada que vincularse propiamente con un evento delictivo, ¿verdad? Es decir, de interés para resolverse desde el punto de vista judicial, ¿ok? Dentro de las presentaciones de los abortos espontáneos tenemos esto, ¿verdad? Que ustedes ya han ido desarrollando, ¿verdad? O aprendiendo en su formación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos amenazas de aborto, que son contracciones sin dilatación. El aborto inevitable, que hay contracciones, sangrado, dilatación, el incompleto, el completo, el fallido, que es cuando permanece, ¿verdad? En el útero materno y con el cuello cerrado, y tenemos abortos sépticos, ¿verdad? Cuando ya hay un proceso de infección asociado, ¿ok? Ahora, tenemos otro grupo que es el provocado. Este aborto provocado es el que va a ser de principal interés. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, es provocado, ya sea por la misma madre o por una tercera persona con la intención de interrumpir ese embarazo, ¿ok? Dando muerte, ¿verdad? A ese producto del embarazo. Entonces, el perito debe determinar, ¿verdad? En este tipo de análisis, principalmente, ¿verdad? O principalmente no, sino que hay que eh, entender este caso en dos aspectos. Uno, en que podemos valorar a la mujer y otro es en que se puede valorar ese producto de embarazo. Entonces, en el caso de la mujer, si esta, ¿verdad? Tiene cambios
de estar embarazada o de haber tenido una expulsión reciente de su producto de gestación, ¿verdad? Y en el caso de analizar el producto del embarazo, este usualmente en su estado de fallecimiento, pues ya se tendrá que valorar en la sección de patología forense para investigar, ¿verdad? Ciertos aspectos, dentro de ellos si existen elementos traumáticos, ¿verdad? Pero otros aspectos que se han de valorar es la edad gestacional que se presentó, ¿verdad? Si tenía algunas otras patologías de origen natural que pudieron haber explicado su muerte, ¿verdad? Y eventualmente la presencia o inexistencia de lesiones que hayan podido causar la muerte. Ahora, los medios en que se puedan provocar estos abortos, ¿verdad? Se pueden clasificar en cuanto a su naturaleza o en cuanto a su mecanismo, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, en cuanto a naturaleza, agentes físicos que pueden ser instrumentales, duchas calientes, ejercicios severos y prolongados, entre otros. Agentes químicos que consisten en catárticos, laxantes, entre otros. Otros medios, ¿verdad? Abortivos según su mecanismo, una de acción indirecta como traumatismos en abdomen o en región lumbar, o de acción directa con el uso de estrógenos o soluciones salinas o prostaglandinas, ¿verdad? El famoso misoprostol, ¿verdad? Que ese es como el de los más habitualmente conocidos por la sociedad. Acción directa de cáusticos, que consiste en la aplicación en la cavidad del útero, ¿verdad? De sustancias este, que puedan generar un daño a ese producto de gestación. Acción directa operatoria, que aquí suelen ser la dilatación y la instrumentación para sacar, ¿verdad? Mecánicamente al producto de gestación. Y aquí se pueden eventualmente romper unas membranas, ¿verdad? Y eventualmente tener ciertas complicaciones. Siendo así, incluso, bueno, algunas complicaciones tan frecuentes como la hemorragia uterina, que es considerado un criterio de aborto clandestino. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro del motivo de consulta que ustedes van a tener en una paciente es esa hemorragia uterina y con una historia poco clara, y que si al momento de valorar existen traumatismos a ese nivel, esto es uno de los criterios que los pueden hacer sospechar de ese tipo de abortos provocados. ¿Ok? Infecciones pélvicas, trauma de órganos pélvicos o embolismos aéreos. ¿Ok? Entonces, los objetivos médico-legales en las valoraciones de estos van a ir originadas o van a ir tratando de resolver las preguntas de que si se trata de un aborto de tipo provocado, ¿ok? Tratar de establecer el diagnóstico de la edad del producto. ¿Esto por qué es importante? Porque podemos compararlo, por ejemplo, con el embarazo, el estado del embarazo de una mujer en un determinado momento. Diagnóstico del embarazo o expulsión reciente en el caso de valorar a la madre y recolección de indicios de un determinado lugar que se puedan correlacionar. Entonces, por ejemplo, cuando se logra evaluar un lugar, ¿verdad? Porque eso no ocurre en todos los casos, se deben de buscar indicios como restos de placenta o manchas de algún líquido biológico como líquido amniótico, meconio, unto sebáceo, entre otros, instrumentos ginecológicos, medicamentos relacionados o mesas ginecológicas. Cuando se valora la presunta madre, tiene que ir orientado a dos aspectos. Uno, que es el diagnóstico de embarazo reciente, y otro, que es la evacuación reciente del útero. ¿Ok? En cuanto al diagnóstico del embarazo reciente, podemos encontrar algunos cambios por el embarazo, como el cloasma, la pigmentación de la línea alba, dice, y de pezones, secreción láctea, estrías en la pared abdominal, además de algunas pruebas de embarazo que pueden resultar positivas aún hasta 10 días después de la interrupción. La evacuación reciente del útero, aquí vamos a ver principalmente cambios a nivel del cuello del cervix, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar un cervix que puede estar dilatado, con secreción sanguinolenta, pueden haber desgarros, quemaduras, dependiendo del medio, ¿verdad? De tipo de naturaleza del medio que se haya utilizado. En el caso de autopsia se puede buscar el cuerpo amarillo o restos de placentas en el útero, así como laceraciones en órganos circundantes. ¿Ok? Tanto en la paciente como en el cadáver deben de tomarse muestras de investigación toxicológica de sustancias. ¿Ok? Muy bien. En el caso del examen del producto de gestación, aquí no vamos a desarrollar tanto esto porque lo vamos a ver en la clase de infanticidio, pero es básicamente el proceso de la autopsia, porque recuerden que aquí vamos a ver, ¿verdad? El,
el cuerpo fallecido de ese producto de gestación. ¿Ok? Entonces, algunos de los aspectos médico-legales que se tratan de resolver suele ser la edad de gestación, ¿verdad? La fecha de las maniobras abortivas en el caso de que hayan traumatismos que se puedan establecer una evolución, abortos provocados por técnicos, abortos provocados por la misma embarazada, con o sin el consentimiento de la mujer, dice que este haya sido de tipo accidental, es decir, posterior a un trauma, muerte o lesiones del aborto, y idoneidad de instrumentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto para que ustedes entiendan en cuanto al concepto desde el punto de vista médico-legal y la forma en que se trata de evaluar, bueno, ese tipo de casos. ¿Ok? Entonces, ahora, el infanticidio, que es la forma, ¿verdad? Que usualmente se analizan este tipo de casos, ¿verdad? Ya que se trata de resolver, acuérdense, si ocurrió la muerte antes de ser recién nacido, ¿verdad? O después de haber sido recién nacido. ¿Ok? Entonces, siempre estos dos diagnósticos van a ser antagónicos entre sí y es eventualmente una de las principales preguntas que se deberán de responder o tratar de resolver por parte de medicina legal. Dame un momentito para tomar un poco de agua y continuar.
Muy bien, vamos a continuar. En cuanto al infanticidio, chicos, como les decía, ¿verdad? Viene a ser ese diagnóstico antagónico de aborto, ¿ok? Debido al momento en el que se debe establecer su muerte, ¿ok? Entonces, esta definición viene del latín imprivativa, que es dar muerte el que aún no habla, ¿ok? Entonces, la muerte violenta del recién nacido, provocado por su madre o por otros, ¿verdad? Este, básicamente viene a ser el concepto, ¿verdad? El concepto de la muerte de esa persona recién nacido. En el caso del Código Penal, ¿verdad? En el artículo 103 dice que se impondrá la pena de 1 a 6 años de prisión, ¿ok? A la madre de buena fe para ocultar la deshonra que diera muerte a su hijo dentro de los primeros 3 días, ¿ok? En los aspectos médicos legales que se van a tratar de eh, analizar, ¿verdad? O tratar de estudiar van a ser estos, que es la viabilidad del producto, que es la capacidad que tenga ese producto de permanecer vivo, este, los signos de vida extrauterina que ocurrieron, ¿verdad? Al momento de estar vivo, la duración de esa vida extrauterina y la causa de muerte, ¿ok? Si ustedes analizan estos puntos, ¿verdad? Entonces básicamente estos nos ayudan a resolver, bueno, si no era viable, entonces puede haber sido un aborto. Si hubo signos de vida extrauterina, entonces es compatible con infanticidio y así, ¿ok? Entonces, para entender, ¿verdad? Esto ya lo hemos comentado en la clase inmediata anterior, ¿verdad? Que el recién nacido es una vez que se da la expulsión o extracción completa del producto de concepción del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, mientras éste respire, que haya pálpitos del corazón o al nivel del cordón umbilical, dice, o que haya una contracción efectiva de los músculos, todo esto de forma independiente, si lo contiene va a ser un recién nacido. Entonces, la viabilidad del producto, que va a ser esa actitud para la vía extrauterina, podemos agrupar estos elementos en signos positivos y negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más signos positivos hayan, mayor probabilidad de viabilidad, ¿verdad? Y eventualmente la ausencia de signos negativos. Entre los signos positivos tenemos 3 grupos. Tenemos los signos positivos métricos, los morfológicos y los embriológicos. ¿Ok? Entonces, entre los métricos vamos a tener todo lo que es la antropometría, ¿verdad? Entonces, antropometría tanto del bebé como de la placenta, ¿verdad? Que vienen a ser esos elementos de el útero, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea circunferencia cefálica, torácica, abdominal, longitud cefalocaudal, cefalorabadilla, el peso de la placenta, la longitud del cordón, etcétera, etcétera, ¿ok? Todo esto va a ser importante, ¿por qué? Porque antropológicamente nosotros podemos establecerlo o tabularlo en una tabla para así aproximarnos a una determinada edad. Luego, entre los signos morfológicos tenemos piel rosada y elástica, un cabello de 0,5 centímetros de longitud, uñas que alcancen los pulpejos y los pliegues en escroto y plantas. ¿Ok? Dentro de los embriológicos tenemos el punto de osificación, el punto de osificación de Beclar, el punto de osificación calcáneo y astrálago, ¿verdad? El signo de Villar o tabicamientos maxilares con 4 alvéolos y signo de palma, escala y vello, ¿verdad? Y calcificación del segundo molar. ¿Ok? Muy bien. Aquí el que usualmente más se utiliza es el punto de osificación de Beclar, que es un punto, ¿verdad? Que es grisáceo a nivel de un corte transversal en el tercio distal del húmero, que lo que significa es que este producto de gestación ha alcanzado su 9º mes lunar. Y en cuanto a signos negativos, tenemos por ejemplo la anencefalia o hidrocefalia con o sin espina bífida, que eventualmente la presencia de estos son signos negativos para la viabilidad de ese producto de gestación. Luego, tenemos los signos de vida extrauterina, que estos vienen a ser los cambios que van a ocurrir y a permanecer en el organismo una vez que estos experimentaron esa vida extrauterina. Para demostrar esto se realizan ciertas maniobras, ¿verdad? Al momento de la autopsia. Estas maniobras se van a llamar dosimasis.
Estas dos imágenes que nos van a permitir establecer estos signos de vida extrauterina van a ser unos elementos esenciales porque van a ser, ¿verdad?, los que nos van a determinar esa diferenciación entre el concepto de aborto e infanticidio. ¿Ok? Entonces, como les decía, ¿verdad?, esas dos imágenes van a ser esas pruebas que se le hagan a órganos y a tejidos de un cadáver que ayudan a determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte. Y es imprescindible en el momento de la autopsia para así establecer la diferenciación entre estos conceptos. Tenemos dos imágenes de dos grupos, las respiratorias y las no respiratorias. Las que más se utilizan son las de tipo respiratorias, que vienen a ser estas siete. Mira que está la radiológica de Bordas, la diafragmática de Casper, la óptica de Bouchet, la hidrostática de Galeno, la histológica de Bouchet-Tamassia, la gastrointestinal de Breslow y la auricular de Bueno. Y tenemos otras no respiratorias como la ciálica, la alimentaria, la vascular, la úrica o el nervio óptico de Miller. Entonces, cuando vamos a evaluar estas, ¿verdad? Por ejemplo, la radiológica es una radiografía que aquí se ve lo que es la radiolucidez o radiopacidad de los pulmones. Aquellos que hayan respirado van a ser más radiolúcidos. En el caso de la oximasia diafragmática, lo que se ve es la altura de la cúpula del diafragma. Entre más alto hay menos probabilidad de que haya respirado. Entonces se dice que aquellos que descienden hasta el sexto espacio intercostal, esos son compatibles con que hayan respirado. Las dosimetrías de tipo óptica, esto básicamente representa la visualización macroscópica de los pulmones y la relación con otros órganos. Por ejemplo, entonces un pulmón extendido, rosado este, de superficie o de aspecto vesicular es compatible con que haya respirado, mientras que un pulmón que esté más retraído hacia posterior, más liso, ¿verdad? O de una coloración más violácea, que se parezca más al hígado, ¿verdad? Entonces, esto es compatible con un pulmón que no haya respirado. Luego tenemos las enzimas gastrointestinales que consisten en determinar la presencia de aire en distintos tractos del el tránsito gastrointestinal, ¿no? Entonces, lo que se hace al momento de la autopsia es que se anudan ciertas áreas, ¿verdad? Como a nivel de estómago, a nivel del ángulo de Trace, a nivel de la válvula ileocecal, ¿verdad? Para determinar la presencia de aire en diferentes segmentos. Y esto lo que representa es que se haya deglutido aire por parte de ese miembro. Luego tenemos las osimasias hidrostáticas, ¿verdad? Que las osimasias hidrostáticas, eventualmente tenemos cuatro etapas. ¿Por qué? Porque es cuando exponemos, ¿verdad?, los pulmones en un recipiente con agua para ver si estos flotan o se hunden. Entonces, inicialmente estos pulmones están unidos con las vías tracobronquiales, el corazón y el timo, ¿ok? Para ver si flotan o no. Luego estos se separan para ver si los se hunden algunos órganos y otros no. ¿Esto por qué? Porque idealmente el pulmón, perdón, el timo y el corazón no deberían flotar, pero muchas veces flotan, pero no solo porque están junto con el pulmón, sino que al separarlos y estos continúan flotando pueden ser un falso positivo por un proceso de putrefacción. ¿Ok? Luego se deben de seccionar los pulmones y llevar al fondo cada fragmento. Cuando están ahí se presiona para observar el tipo de burbujas que de estos expelen, ¿verdad? Ya sean burbujas pequeñas y uniformes que son compatibles con aquellas que están dentro de los saquos alveolares, mientras que si son burbujas en escasa cantidad y de tamaños heterogéneos, habitualmente más grandes, son compatibles con procesos de putrefacción. Y después de que se oprimen, ver el comportamiento, si se quedan en el fondo o si salen a la superficie. Lo ideal, o en términos de la fisiología normal, es que se queden en el fondo, porque los sacos alveolares siempre tendrán un punto de salida, mientras que cuando es un proceso de putrefacción, al ser gases intersticiales, muchos de estos no tienen un punto de salida, entonces quedan atrapados y guardan aire y estos pueden salir a la superficie. Luego tenemos la osimasia histológica, que se considera la de mayor relevancia desde el punto de vista científico, ya que no solamente nos permite, ¿verdad?, determinar un estado embriológico del desarrollo pulmonar que pueda ser compatible o no con la capacidad de respiración, sino que también nos puede ayudar a establecer esa edad gestacional del menor.
¿verdad? Y desde el punto de vista histológico también se toman en consideración un corte a nivel del cordón umbilical, ya que aquí nos permite de establecer la presencia de células inflamatorias que pudieron haber estado presentes al momento de la sección de ese cordón, es decir, que la persona hubiese estado con vida, ¿ok? Luego tenemos otros, ¿verdad? Otros aspectos que es la duración de vida extrauterina, que en el caso de que sean positivas los signos de vida extrauterina, tendremos que tratar de encontrar, ¿verdad? O determinar aproximadamente cuánto pudo haber estado con vida esa persona, ¿verdad? Ese recién nacido. Entonces acá tenemos signos internos y signos externos. En los externos podemos evaluar aspectos como el verniz gaseoso, ¿verdad? Estos periodos eventualmente no se los voy a evaluar porque ya es algo meramente al momento de la autopsia, pero sí para que los conozcan. La coloración de la piel rojiza, amarillenta, descamación de la piel, secreción mamaria, el cordón umbilical, ¿verdad? Si todavía está colocado, si ya está seco, ya se desprendió, si hay cefalohematoma o el caput subsedáneo. Y entre los signos internos tenemos, por ejemplo, el comportamiento de las arterias umbilicales, si ya están trombosadas, estenosadas o obliteradas, el meconio en el intestino, el aire, si está solo en el estómago, si está en intestino delgado, intestino grueso, eso también tiene ciertos periodos, la mielinización del nervio óptico, que este inicia en quiasma y llega hasta la región posterior del globo ocular, más o menos al cuarto día, y los uratos en el riñón, que pueden estar presentes a los 24 a 48 horas. ¿Ok? Cuando, ¿verdad? Existe un fallecimiento del producto de gestación y este permanece dentro del útero, ¿verdad? Como lo que veíamos anteriormente en la clasificación de abortos, aquellos que eran diferidos pueden experimentar un, una un estado, ¿verdad? Que se llama maceración, que es propiamente el proceso de descomposición de ese producto de gestación, pero cuando está dentro del útero, ¿ok? Entonces, eventualmente, cuando nosotros vemos elementos o hallazgos compatibles con maceración, esto es un diagnóstico de aborto eh, indefectiblemente. ¿Ok? Entonces, igual podemos tener hallazgos externos, hallazgos internos, ¿verdad? Y algunos histológicos. Pero principalmente, ¿verdad? Vamos a tener desprendimiento de la piel, como vemos en esta imagen, ¿verdad? Descamación cutánea, traslapes de las suturas del cráneo y una abertura de la cavidad oral. Además, podemos tener características microscópicas que principalmente van dirigidas a la pérdida de basofilia nuclear en diferentes órganos, ¿verdad? Si vemos inicialmente a nivel del riñón, posteriormente a nivel hepático, luego a nivel del corazón, ¿verdad? Y esto también nos ayuda a establecer la evolución de esa maceración, ¿ok? Ahora, como último punto, era establecer la causa de la muerte, ¿verdad? Dentro de las causas de la muerte tenemos también causas de origen materno, fetal o placentario, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos tener una hipoxia fetal extrínseca por una patología placentaria, cordón umbilical o enfermedades maternas, ¿ok? Podemos tener anomalías congénitas, podemos tener infecciones ascendentes, que aquí es importante la evaluación en conjunta con la placenta y el cordón umbilical, traumatismos del parto, hidrofetal, ya sea de origen inmune, ¿verdad? O infeccioso. Y en términos generales, esto es un ejemplo de abordaje, ¿verdad? Porque al momento de tener una autopsia de un cuerpo en un estado perinatal, ¿verdad? Porque en ese momento no sabemos si es aborto o si es infanticidio, ¿verdad? Entonces, primero se debe de tratar de establecer, ¿verdad? Ante qué estamos, ¿verdad? Entonces, recuerden que para eso se aplican las dosimacias. Solamente no aplicaremos las dosimacias cuando estemos ante un producto que esté macerado, porque recuerden que el macerado van a ser esos cambios que ocurren intrauterinos con los abortos diferidos. Es decir, que indefectiblemente es un aborto. Entonces, también, además de eso, tenemos que establecer algo muy importante, que es el cálculo de la edad gestacional. Para el cálculo de la edad gestacional podemos utilizar tablas como el Capurro, que ustedes la conocen, sin embargo tiene algunas limitaciones con el rango inferior de la edad. Podemos tener también los elementos de antropometría, que eran lo que yo les decía a ustedes, que eran todas las mediciones que se le realizan a ese cuerpo. Luego también un análisis neuropatológico o histológico. Entonces, con Capurro
que se evalúan, ¿verdad? La forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel o los pliegues plantares. Y así se le da un puntaje y se suman y se da una determinada semana de gestación. Pero ¿qué pasa? Que la semana o el rango inferior es hasta 32. Entonces dejamos descubiertos desde la semana 0 hasta la semana 32. Es por eso que damos pie a todos los elementos antropométricos, siendo incluso el rango inferior de la edad gestacional hasta la semana 9, ¿verdad? Mucho mejor que el CAPUR, ¿verdad? Entonces aquí se utiliza, por ejemplo, ¿verdad? La longitud cefalorrabadilla, la longitud del pie, la longitud hasta el talón, ¿verdad? O el peso, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Para establecer las diferentes edades. Y también el estudio neuropatológico, que es el desarrollo de las circunvoluciones cerebrales compatibles con estas edades. Al examen externo, ¿verdad? Esto es básicamente al momento de la autopsia, ¿verdad? Que se debe evaluar todo los tipos de traumatología, ¿verdad? Ropita, ¿verdad? Y toda la evaluación antropométrica y ya el examen interno propiamente, en donde se deben de tener los especiales cuidados para no alterar las pruebas de las dosimasis. El estudio de la placenta, ¿verdad? Igualmente, ver todas las características antropométricas o complicaciones propias de alguna patología biológica, como también, ¿verdad? Hallazgos traumáticos en el caso que corresponda. Y entonces, por lo tanto, tratando de concluir, ¿verdad? Con la posibilidad de encasillar esa muerte de una causa de origen violento o de una causa de origen natural, ¿ok? Recuerden que todo esto va orientado a tratar de resolver el cuestionamiento, uno, de que si se trata de un aborto o un infanticidio, y dos, si fue un aborto provocado o si fue un aborto natural. Y básicamente, y básicamente esto sería, chicos. Esta es la bibliografía, ¿verdad? Que también se las dejo por ahí por si la quieren consultar. Y con esto estaríamos terminando, muchachos. No sé, me pareció ver ahí que estaba José. No sé si hay alguna pregunta, chicos. De mi parte no, doctor, claro. Muy bien. Emily me comentó que andaba en una cita, entonces que si no contestaba era por ello. Pero no sé, Emily, si me estás escuchando, si tienes alguna pregunta. Bueno, muy bien. Entonces voy a terminar aquí la clase, José, y la grabación les va a quedar, ¿verdad? Para que la compartan con Victoria y con Hazel también. Y nos vemos la próxima semana para el examen final, chicos. Y muchos éxitos a todos desde ya para que les vaya muy bien en este cierre de cuatrimestre. Muchísimas gracias, doctor. Con gusto, jóvenes.